Bienvenido al mundo de la ciencia ficción. No olvides darle me gusta. Suscríbete para no perderte nuevas historias. Disfruta, escuchando el duro resplandor de la luz fluorescente apuñalando los párpados de Brandon, mientras la conciencia regresaba lentamente. Su cabeza palpitaba con cada pulso, enviando oleadas de náuseas por todo su cuerpo. Intentó moverse, pero sus extremidades no respondían, como si estuvieran aplastadas por cadenas invisibles. ¿Qué demonios?, murmuró. Su voz era apenas un susurro cuando su visión se aclaró. Los ojos de Brandon se abrieron en estado de shock. La habitación a su alrededor no se parecía a nada que hubiera visto antes. Elegantes paredes metálicas curvadas en lo alto, salpicadas de luces pulsantes y símbolos extraños. Equipo médico, o lo que él asumió que era equipo médico, pitó y dijo: «Sus diseños son extraños e inquietantes. Esto no puede ser real», Brandon murmuró mientras luchaba por sentarse. Sus músculos gritaron en protesta, pero logró apoyarse en sus codos. Fue entonces cuando la vio. Estaba parada al pie de su cama estudiando una pantalla holográfica que flotaba en el aire. Su piel era de un suave tono verde, liso e impecable. Su largo cabello oscuro caía en cascada por su espalda, contrastando hermosamente con su tez esmeralda, el uniforme blanco que vestía, curvas abrasadas que desafiaban la creencia, acentuando una figura de reloj de arena que haría llorar a las supermodelos. Con envidia, la mandíbula de Brandon cayó. Conocía ese rostro. Ese uniforme era imposible. Y sin embargo, santo. Respiró Turren. La cabeza de la mujer de piel verde se levantó de golpe, sus ojos luminosos se clavaron en el rostro de Brandon. La sorpresa parpadeó en sus rasgos, rápidamente reemplazados por sospecha. «¿Cómo sabes mi nombre?», ordenó. Su voz, una mezcla de seda y acero. La mente de Brandon corrió. Esto era una locura. Él estaba en una historia, la que había escuchado incontables veces en YouTube. Pero ¿cómo? ¿Por qué necesitaba pensar rápido? Su posición afortunada ofreció débilmente, intentando una sonrisa cautivadora. Los ojos de Ren se entrecerraron, se acercó a la cama a cada paso. «Elegante pero decidida, estás mintiendo». Ella se detuvo rotundamente. «Nadie aquí sabe mi nombre. ¿Quién eres realmente, Brandon?». Tragó saliva de cerca. Ren era aún más. Impresionante, su aroma algo floral y exótico llenó sus fosas nasales, haciéndolo difícil concentrarse. «Solo soy un tipo que tomó un giro equivocado en Albuquerque», bromeó, esperando que el humor pudiera disipar la tensión en cualquier oportunidad que pudiera señalarme de regreso a la tierra. Los labios de Ren se crisparon, casi formando una sonrisa antes de que se diera cuenta. «Tierra, así que eres humano fascinante, ¿no? Hay muchos de tu tipo aquí afuera». «¿Dónde exactamente?», preguntó Brandon tratando de sentarse, mas su cuerpo protestó provocando un gemido. La actitud profesional de Ren, se reafirmó ella. Lo empujó suavemente hacia abajo con calma. «Vaquero has pasado por una dura prueba, estás en el puesto de avanzada. Z9, una estación de investigación médica. Orbitando. Próxima Centaur B». La cabeza de Brandon daba vueltas, y no solo por sus heridas. Esto era real, estaba viviendo la historia que había escuchado tantas veces, pero ¿cuánto se atrevió a revelar? «Eso es mucho para asimilar», se las arregló. «Lo último que recuerdo es que estaba conduciendo a casa desde el trabajo. ¿Cómo terminé aquí?». Ren frunció el ceño. «No estamos completamente seguros. Tu cápsula de escape fue recogida por una de nuestras patrullas. Estabas inconsciente, sufriendo un trauma severo y exposición a la radiación. Es un milagro que hayas sobrevivido, Brandon». Asintió lentamente, juntando los fragmentos de la historia que recordaba. «Y has estado cuidando de mí». Un leve rubor coloreó las mejillas de Ren, apenas visible contra su piel verde. «Soy la xenobióloga líder en esta estación. ¿Tu caso me intrigó? Apuesto a que sí», murmuró Brandon. Y luego agregó rápidamente: «Quiero decir, gracias por salvarme la vida». La máscara profesional de Ren se deslizó por un momento, revelando un indicio de vulnerabilidad de nada, aunque debo admitir que has presentado todo un rompecabezas. Tu fisiología es inusual, incluso para un humano. Brandon no pudo evitar sonreír. «Oh, sí, ¿te importaría dar más detalles sobre eso?». Los ojos de Ren se abrieron ligeramente, una mezcla de vergüenza e interés destellando en su rostro bueno. «Para empezar, tu tasa de regeneración celular está por las nubes y tus vías neuronales
Nunca he visto nada como eso, parece que soy único, se burló Brandon, disfrutando la forma en que la compostura de Ren vaciló. De hecho, murmuró su mirada, demorándose en él un momento demasiado largo. Se aclaró la garganta, enderezándose. Deberíamos hacer algunas pruebas más. ¿Puedes soportarlo? Brandon asintió, balanceando sus piernas sobre el borde de la cama. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no llevaba nada más que una bata médica delgada. Miró a Ren, levantando una ceja. ¿Me vestiste con esto tú mismo? El rubor de Ren se profundizó. Era una necesidad médica, dijo recatadamente, pero sus ojos traicionaron un dejo de travesura. Te aseguro que todo fue muy profesional, por supuesto. Brandon estuvo de acuerdo, luchando por mantener una cara seria. Se quedó tambaleándose ligeramente. Ren extendió la mano para estabilizarlo. Su mano en su brazo envió una descarga de electricidad a través de su cuerpo. Sus ojos se encontraron, y por un momento el aire entre ellos crepitó con una tensión tácita. Brandon sintió que su corazón se aceleraba, hiperconsciente de la proximidad de Ren y la calidez de su toque. Ren rompió el silencio. Primero, su voz ligeramente ronca. Vamos. Vamos a llevarte al escáner mientras cruzaban la habitación. La mente de Brandon se arremolinaba. Estaba viviendo una fantasía. Pero los peligros eran demasiado reales si la historia se desarrollaba como él. Recordó que esta estación estaba en terrible peligro, pero ¿cómo podía advertirles sin sonar loco? Ren lo ayudó a subirse a la mesa de examen. Sus manos se demoraron un poco más de lo necesario. Esto no dolerá nada a ella, le aseguró activando el escáner. Un campo brillante de energía envolvió a Brandon. Hormigueando contra su piel, observó a Ren mientras estudiaba las lecturas. Su ceño se frunció en concentración, incluso en modo profesional completo. Era cautivadora, fascinante. Ren murmuró, sus dedos bailando sobre la pantalla holográfica. Tu ADN no se parece a nada en nuestra base de datos. Brandon no pudo resistirse, tal vez. Yo no soy el extraterrestre. Aquí tal vez todos ustedes son los extraterrestres y yo soy el normal. Ren levantó la vista, una sonrisa genuina tirando de sus labios una hipótesis interesante. Señor Brandon, él proporcionó Brandon Cooper, y puedes llamarme Brandon Sr. Cooper me hace sonar como un anciano muy bien. Brandon Ren dijo su nombre, pronunciando su lengua de una manera que envió escalofríos por su columna vertebral. ¿Te importa explicar cómo un humano normal terminó a mitad de camino a través de la galaxia? La mente de Brandon se apresuró a decir cuánto debería revelar. Decidió una versión de la verdad. ¿Me creerías si dijera que tuve una premonición sobre este lugar sobre ti? Los ojos de Ren se abrieron como platos. Una premonición. ¿Estás afirmando ser psíquico? No exactamente. Brandon evadió algo, como si hubiera tenido una visión de esta estación de ti. Pensé que era solo un sueño. Pero ahora Ren lo estudió atentamente. Su curiosidad científica. Waring. Con escepticismo, esa es una afirmación bastante grande. ¿A menudo tienes estas visiones? Brandon negó con la cabeza. Nunca solo esta, y me trajo aquí a ti. El aire entre ellos se cargó una vez más. Ren dio un paso más cerca, su voz, bajando a casi un susurro. ¿Y qué más te mostró esta visión? El corazón de Brandon latía con fuerza. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerse. Peligro, dijo. Suavemente, esta estación no es segura. Hay una amenaza viniendo, algo que podría destruir todo. La expresión de Ren se endureció. ¿Qué tipo de amenaza? ¿Cómo lo sabes? Antes de que Brandon pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Las luces rojas destellaron, bañando la habitación con un resplandor ominoso, advirtiendo una voz automatizada. Anunció que se acercaba una nave desconocida. Todo el personal se reporta a las estaciones de emergencia. Los ojos de Ren se abrieron en estado de shock. Se volvió hacia Brandon. Su voz era una mezcla de miedo y acusación. ¿Cómo sabías que Brandon la miró? Su expresión era sombría, porque he visto cómo termina esta historia y a menos que hagamos algo no será bonita. Ren abrió la boca para responder, pero otra alarma la interrumpió. Esta era diferente. Alerta de riesgo biológico más urgente. La computadora entonó. Patógeno desconocido detectado en el sistema de filtración de aire primario, iniciando protocolos de cuarentena. La sangre de Brandon se heló. Esto era el comienzo de la catástrofe de la que había oído hablar en la historia, pero ahora lo estaba viviendo, y el terror en el rostro de Ren lo hizo demasiado real.
Necesitamos moverse, dijo agarrando el brazo de Ren. Ahora ella dudó solo por un momento antes de asentir. Mi laboratorio. Tal vez podamos analizar el patógeno, encontrar una manera de detenerlo. Mientras salían corriendo de la bahía médica, la mente de Brandon se arremolinó. Estaba en más de... Su cabeza atrapada en una pesadilla de ciencia ficción cobraba vida. Pero cuando miró a Ren, vio la determinación en sus ojos, sintió una chispa de esperanza tal vez, solo tal vez. Él podría cambiar el final de esta historia, los pasillos del puesto de avanzada. Z9 eran un laberinto de metal brillante y luces pulsantes ahora teñidas de un rojo siniestro por las alarmas parpadeantes. Brandon luchó por seguir el ritmo de Ren mientras ella navegaba por los pasajeros tortuosos con facilidad practicada. ¿Qué tan grande es este lugar? Jadeó su debilidad anterior olvidada en la descarga de adrenalina. 12 niveles más de 500 personas. Ren respondió con firmeza sin disminuir su ritmo. Somos la instalación de investigación xenobiológica más avanzada en este sector. La mente de Brandon se tambaleó ante las implicaciones en la historia. El virus había acabado con casi todos a bordo. La escala del desastre potencial era asombrosa. Doblaron una esquina y casi chocaron con un grupo de científicos con aspecto de pánico. Ren gritó órdenes, en un idioma que Brandon no entendía. Entiendo, su tono autoritario. No admitiendo discusión, el grupo se dispersó y se fue. En diferentes direcciones. ¿Qué les dijiste?, preguntó Brandon mientras reanudaban su carrera para iniciar los procedimientos de contención de emergencia. Ren explicó que si podemos aislar las áreas contaminadas, podríamos tener una oportunidad de detener la propagación. Llegaron a un conjunto de puertas pesadas marcadas con símbolos de advertencia. Ren presionó su mano sobre un escáner y las puertas se abrieron con un silbido revelando un laboratorio de última generación que habría hecho llorar de envidia a la NASA. Está bien, Hotshot, dijo Ren volviéndose hacia Brandon. Dices saber lo que viene. Empieza a hablar Brandon. Respiró profundamente tratando de organizar sus pensamientos en mí. Visión comenzó todavía incómodo con la mentira. Vi un virus, algo que podría adaptarse a cualquier huésped, eludir cualquier sistema inmunológico. Sistema se propagó a través del sistema de filtración de aire de la estación, infectando a todos. En cuestión de horas, los ojos de Ren se abrieron con horror. Eso es imposible. Nuestros biofiltros están diseñados para atrapar cualquier cosa más grande que una molécula. Este no es un virus normal, presionó Brandon. Está diseñado y armado por quien Ren exigió. Brandon dudó en la historia. El virus había sido creado por una facción alienígena rival, pero no podía recordar los detalles. No estoy seguro de que lo haya admitido, pero sé que está conectado con esa nave que acaba de llegar. La expresión de Ren se endureció. Se giró hacia una consola cercana. Sus dedos volaron sobre los controles holográficos. Si lo que estás diciendo es verdad, necesitamos aislar una muestra del patógeno de inmediato. Como si fuera Q, el sistema de comunicación del laboratorio cobró vida. Rin, una voz en pánico, gritó. ¡Tenemos! Informes de personal colapsando en los niveles 3 a 7. Los síntomas incluyen fiebre, desorientación y algún tipo de colapso celular. El rostro de Ren palideció, su piel verde adquirió un tono enfermizo. Ya ha comenzado, susurró. Brandon sintió una ola de culpa que lo invadía. Debería haberles advertido antes. Debería haber encontrado una manera de prevenir esto. Pero revolcarse en la autocompasión no salvaría a nadie. Necesitamos actuar rápido, dijo, acercándose a la consola al lado de Ren. ¿Hay alguna manera de obtener una muestra del virus sin exponernos? Ren asintió con su actitud profesional, reafirmándose. Tenemos drones de recolección automatizados. Puedo enviarlos a las áreas afectadas. Mientras Ren trabajaba, los ojos de Brandon se movieron rápidamente alrededor del laboratorio, asimilando el equipo avanzado. Algo le molestaba en el fondo de su mente, un detalle medio recordado de la historia, la cura. Él soltó en mi visión. Había una cura, algo sobre combinar ADN humano y alienígena. Ren levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se fijaron en el rostro de Brandon. Eso es brillante. Ella respiró la fisiología humana. Es muy diferente de la mayoría de las especies en este sector. Si pudiéramos aislar los factores que te hacen resistente. Se detuvo su mirada bajando al pecho de Brandon, cedió.
muy cuenta de que todavía no llevaba nada más que la endeble bata médica. Supongo que necesitas una muestra de sangre, preguntó tratando de inyectar algo de ligereza en la situación. Ren sintió un leve rubor coloreando sus mejillas, entre otras cosas. Tu estructura celular, tus patrones neuronales, podrían ser la clave para sintetizar un antídoto, Brandon. Cuadró los hombros. Bueno, entonces, doctor, haz lo peor que puedas, soy todo tuyo. Las palabras colgaba en el aire entre ellos, cargado de tensión tácita. Por un momento, las alarmas y el caos más allá del laboratorio se desvanecieron, dejando solo a los dos encerrados en la mirada del otro. Ren rompió el hechizo. Primero se aclaró la garganta bien. Comencemos, quítate la bata y recuéstate. En la mesa de examen, mientras Brandon obedecía, no pudo evitar bromear. ¿Sabes qué? Bajo circunstancias diferentes, este podría ser el comienzo de un tipo de historia muy diferente. Ren puso los ojos en blanco, pero Brandon captó el indicio de una sonrisa tirando de sus labios. Guarde el coqueteo para cuando no estemos frente a un potencial apocalipsis. Cuando Ren comenzó su examen tomando muestras y realizando escaneos, la mente de Brandon corría. Sabía que les esperaba una pelea larga y peligrosa, pero mientras observaba a Ren trabajar su rostro con determinación y concentración, sintió un rayo de esperanza. Tal vez podrían reescribir el final de esta historia después de todo. Cuando Ren comenzó su examen, su enfoque estaba completamente en las lecturas del escáner, sus dedos moviéndose sordamente sobre los controles holográficos, pero cuando ella se volvió hacia Brandon, sus ojos vagaron brevemente hacia su cuerpo expuesto, particularmente hacia una parte de él que no había anticipado. Su mirada se detuvo. Frunció el ceño, confundida cuando vio algo que la tomó por sorpresa. Brandon se movió torpemente bajo su mirada. «Todo está bien, doctor Ren». Parpadeó y volvió a mirarlo a la cara, pero la curiosidad era evidente. «Tu anatomía es diferente», dijo su voz. Vacilante por primera vez, dio un pequeño paso más cerca. Su intriga científica traicionó un interés personal poco común. Antes de que Brandon pudiera responder, sintió un cambio. Su cuerpo reaccionó a la proximidad de la mujer alienígena. Miró hacia abajo y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los ojos de Ren se abrieron con asombro cuando vio que su cuerpo respondía. El apéndice, como su mente clínica podría llamarlo, comenzó a crecer en tamaño. Su boca se abrió con genuina sorpresa. ¿Es eso normal?, preguntó. Su tono era fascinado, en lugar de avergonzado. Su mirada se fijó como si estuviera estudiando una anomalía biológica rara. Brandon soltó una risita, aunque su corazón latía con fuerza. La situación y la reacción inesperada de la mujer alienígena. «Sí, eso es bastante normal en mi país», dudó, tratando de evaluar cómo explicar más, dada la clara curiosidad de Ren. Ren se inclinó ligeramente. «Claramente en rojo, pero cambia sin estímulos externos», murmuró medio para sí misma, claramente cautivada por la pura novedad de ello. Sus dedos flotaron como si quisieran tocar para examinar más de cerca, pero se contuvo justo a tiempo. Su profesionalismo se deslizó cuando un profundo tono de verde, lo que solo podría describirse como un rubor, se deslizó por su cuello y sus mejillas. Brandon, tratando de reprimir su diversión, se encogió de hombros. «Bueno, técnicamente hay algunos estímulos involucrados», él captó, su mirada viendo sus rasgos alienígenas suavizarse en una mezcla de confusión y «me pregunto de dónde soy», lo usamos para aparearse. El efecto de sus palabras fue instantáneo. Los ojos de Ren se dispararon para encontrarse con los de él. Su rostro se sonrojó de un tono de verde aún más profundo. Sus labios se separaron en estado de shock. Su fascinación anterior dio paso a una mezcla de vergüenza e incredulidad. «Apareamiento», repitió su voz. Débil, como si la idea misma fuera tan extraña, tan inesperada, Brandon asintió ahora completamente. Consciente de lo extraño que podría parecerle el concepto «sí tú». Español, conocer, reproducción. «Placer es algo muy importante de donde yo vengo». Ren lo miró fijamente, sus ojos luminosos. Abiertos, la curiosidad científica ahora enredada con algo más. «Veo que», susurró, aunque estaba claro por la expresión de su rostro que no del todo, sus manos apretadas en puños. Y dio un paso atrás deliberadamente. Su compostura vaciló por un momento mientras procesaba la revelación. La tensión en 1900. El aire se espesó mientras el silencio colgaba entre ellos. Brandon, observando su reacción, medio esperaba que ella hiciera algún comentario clínico
para recuperar esa actitud. Profesional distante, pero en cambio Ren se quedó allí, su piel sonrojada y ojos abiertos, delatando una tormenta de pensamientos. Brandon sonrió levemente. La incomodidad se desvaneció cuando sintió que la historia apenas comenzaba a desarrollarse, y con eso el examen de Ren y su momento llegaron a un final abrupto y tentador. Los músculos de Brandon se tensaron mientras se encorvaba sobre la terminal de laboratorio. Sus ojos se esforzaban por descifrar la escritura alienígena que se desplazaba por la pantalla 48. Habían pasado horas desde el brote inicial y la fatiga arañaba los bordes de su conciencia, pero no podía detenerse. No ahora, no cuando. ¿Estaban tan cerca? ¿Alguien con suerte? La voz de Ren lo sobresaltó de su concentración. Ella se acercó, 2 tazas humeantes en la mano, el aroma de algo vagamente parecido al café flotaba. Por el aire que gracias, Brandon murmuró aceptando la bebida agradecido. Tomó un sorbo e hizo una mueca. «Cristo, ¿qué es esto?» Los labios de Ren se curvaron en extracto estimulante de diversión de DZ9 Fungal Gardens, no exactamente tú. Café de la tierra, pero te mantendrá despierto, ¿sabe? A pies y ácido de batería tuvo un hijo del amor. Brandon se quejó, pero tomó otro trago de todos modos. Ren se inclinó sobre su piel esmeralda, prácticamente brillando bajo las duras luces del laboratorio, así que informe de progreso. Brandon se pasó una mano por su cabello despeinado. Tal vez estas secuencias de proteínas no se parecen a nada que haya visto antes. Pero hay un patrón, aquí estoy. Seguro de eso. Ren asintió con la frente frunciendo el ceño mientras estudiaba la pantalla. La capacidad del virus para adaptarse no tiene precedentes, es casi como si estuviera aprendiendo Brandon. Terminados sus ojos, se encontraron una chispa de entendimiento compartido, pasando entre ellos exactamente. Ren respiró. Estaba tan cerca ahora que Brandon podía sentir el calor que irradiaba de su piel. Por un momento. La urgencia de su misión se desvaneció, reemplazada por una conciencia eléctrica del otro. Brandon se aclaró la garganta. Obligándose a concentrarse, necesitamos abordar esto desde un ángulo diferente en mi visión. La clave fue combinar ADN humano y alienígena, pero tal vez estemos pensando demasiado. Pequeño Ren ladeó la cabeza. La curiosidad brillaba en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Bueno, mírame, Brandon. Hizo un gesto para sí mismo. No debería estar aquí por... Todos bien, ni siquiera debería existir en esta realidad, dimensión, como quieras llamarla. ¿Y si esa es la pieza que falta? Los ojos de Ren se abrieron de par en par. Crees que eres único. La fisiología es la clave para detener. El virus. Brandon se encogió de hombros. Vale la pena intentarlo, ¿cierto? Quiero decir que hemos intentado todo lo demás. Ren se mordió el labio inferior, un gesto que Brandon encontró inexplicablemente distractor. Es arriesgado, dijo lentamente. Necesitamos realizar un análisis genético completo, tal vez. Incluso sección vivas. Brandon bromeó tratando de aligerar el estado de ánimo. Ren le dio una palmada en el brazo juguetonamente, pero la expresión sigue siendo seria. Esto no es una broma, Brandon. El procedimiento podría ser peligroso. No entendemos completamente cómo tu biología interactúa con nuestra tecnología. Brandon tomó su mano, sosteniéndola suavemente. Oye, dijo suavemente, confío en ti. Lo que sea necesario para detener esta cosa. Estoy en sus ojos. Se encontraron y por un instante el mundo pareció reducirse a solo ellos dos. Luego sonaron las alarmas. Se hizo añicos el momento que advirtió que la estación. La IA anunció una brecha de contención en el nivel 5. Todo el personal evacúe de inmediato. Ren juró en su idioma nativo. Una serie de sílabas musicales que de alguna manera lograron sonar increíblemente profanas. Corrió hacia una consola cercana. Sus dedos volaron sobre los controles. Se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos, murmuró. Los campos de cuarentena están fallando. El estómago de Brandon dio un vuelco. Esto era todo. El momento de la historia, donde todo se fue al infierno, pero esta vez tuvo la oportunidad de cambiar el resultado. Necesitamos movernos, dijo, agarrando el brazo de Ren. ¿Hay un laboratorio más seguro en algún lugar donde podamos continuar nuestro trabajo sin riesgo de exposición? Ren dudó. Conflicto. Waring. En sus ojos está el ala de investigación de alta seguridad en el nivel 10, pero el acceso está restringido solo al personal superior.
Brandon sonrió, un plan temerario formándose en su mente. Bueno, entonces, doctor, supongo que es hora de un ascenso. Las alarmas aullaron mientras Brandon y Ren corrían por los pasillos tortuosos de la estación. La evacuación se había convertido en un caos apenas controlado, con miembros de la tripulación en pánico, empujándose y abriéndose paso hacia las cápsulas de escape por este camino. Ren llamó tirando de Brandon por un paso lateral. Emergieron en un área menos concurrida. Las paredes blancas austeras, reemplazadas por mamparos reforzados, un equipo de seguridad fuertemente armado bloqueó su camino. Armas levantadas, alto. El oficial líder gritó: esta área está fuera de los límites. Ren dio un paso adelante, su voz ordenando a pesar de su Disney a anular código Epsilon 793, autorización Dr. Ren, xenobiología. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Señora 1 comenzó. Tenemos órdenes estrictas. ¿A qué? Brandon interrumpió poniéndose al lado de Ren. Dejemos que todos en esta estación mueran. Estamos trabajando en una cura, usted idiotas. Ahora déjenos pasar antes de que meta esas elegantes armas tan adentro de sus cabezas. Brandon siseó, Ren interrumpiéndolo. Ella se volvió hacia los guardias. Su expresión se suavizó. Por favor, podemos ser la única esperanza de detener este brote por un momento tenso. Nadie se movió y luego lentamente el guardia líder bajó su arma. Está bien, gruñó, pero si esto sale mal es su responsabilidad. Pasaron rápidamente por el puesto de control de seguridad. Los códigos de acceso de Ren, abriendo una serie de pesadas puertas blindadas. El aire se volvió notablemente más frío cuando entraron al ala de alta seguridad. El zumbido del equipo avanzado llenó el silencio. Está bien, Brandon jadeó cuando llegaron a un laboratorio de última generación. ¿Y ahora qué? Ren ya se estaba moviendo, encendiendo los sistemas e inicializando los protocolos de diagnóstico. Ahora, dijo con tristeza, descubriremos qué te motiva. Las próximas horas pasaron en un borrón de pruebas, escaneos y procedimientos cada vez más invasivos. Brandon apretó los dientes durante todo eso, decidido a no mostrar debilidad. Pero mientras Ren preparaba otra aguja, él no pude evitar un estremecimiento. ¿Estás bien?, preguntó Ren con genuina preocupación en su voz. Brandon logró esbozar una débil sonrisa. Simplemente maravilloso. ¿Sabes de dónde vengo? Invitar a una chica. La cena suele venir antes de que ella empiece a hacer agujeros en ti. Ren puso los ojos en blanco, pero un leve rubor coloreó sus mejillas. Coqueteando ahora, de verdad. Oye, tengo que dejar de pensar en el hecho de que me están convirtiendo en un alfiletero. De alguna manera, mientras Ren trabajaba, Brandon sintió que su mirada se dirigía hacia ella. La forma en que fruncía el ceño en concentración, los elegantes movimientos de sus manos, incluso en medio de la crisis, era impresionante. «Estás mirando», Ren murmuró, sin levantar la vista de su trabajo. Brandon no se molestó en negarlo. ¿Puedes culparme? Quiero decir, siempre pensé que las mujeres verdes eran solo un cliché de ciencia ficción, pero maldita sea. Los labios de Ren se torcieron luchando contra una sonrisa. Cuidado, la adulación de Hotshot te llevará a todas partes. Lo prometo. Brandon movió las cejas sugerentemente. Esta vez Ren se rió. El sonido es como música en el laboratorio estéril. Eres imposible. Parte de mi encanto. Broma. Fue interrumpida por una serie de pitidos rápidos de una consola cercana. Los ojos de Ren se abrieron de par en par mientras estudiaba la lectura. «Esto no puede ser correcto», murmuró Brandon. Se sentó haciendo una mueca de dolor por el movimiento. «¿Qué es?». Ren negó con la cabeza, asombro escrito. «En sus rasgos, tu estructura celular está en un estado constante de flujo. Es como si tus átomos vibraran entre diferentes estados de realidad. ¿Eso es bueno o malo?». «No tiene precedentes», respiró Ren, «y podría ser la clave para detener el virus». Antes de que Brandon pudiera responder, el sistema de comunicación del laboratorio cobró vida. «Doctor Ren», una voz ronca gritó. «Tenemos un problema aquí arriba». Ren activó la pantalla de visualización revelando el rostro severo del jefe de seguridad de la estación. «Informe, ordenó, el virus ha mutado de nuevo». El jefe dijo sombríamente. «Ya no solo está infectando a los orgánicos, nuestros sistemas están empezando a funcionar mal. Soporte vital, navegación, estamos perdiendo el control de la estación». La sangre de Brandon se heló. Esto era nuevo, un giro que no recordaba de la historia original. Estaban en territorio desconocido. Ahora el rostro de Ren
Se endureció con determinación, entendió que estamos cerca de un gran avance. Aquí cómpranos. Todo el tiempo que puedas. El jefe asintió sombríamente antes de que la pantalla se oscureciera, así que Brandon dijo tratando de mantener su voz ligera sin presión ni nada. Ren encontró su mirada miedo y resolución. Advertencia en sus ojos. Necesitamos sintetizar una cura. Rápido, y para hacer eso se quedó callada mordiéndose el labio. Brandon asintió. Entendiendo, necesitas más que solo muestras de sangre, podría ser peligroso, Ren advirtió. El proceso de extraer tus propiedades celulares únicas nunca se ha hecho. Antes Brandon extendió la mano tomando la mano de Ren en la suya. «Hey», dijo suavemente. «Confío en ti lo que sea necesario». Recuerda, Ren apretó su mano, su toque enviando una sacudida de electricidad a través de él. «Lo que sea necesario», repitió mientras Ren preparaba el equipo de extracción. Brandon no podía quitarse la sensación de que se precipitaban hacia un punto sin retorno. Pero mientras observaba a Ren trabajar, su rostro se puso determinado. Supo que no había ningún otro lugar en el que preferiría estar listo. «¿Ren?», preguntó colocando un dispositivo de aspecto perversamente afilado sobre el pecho de Brandon. Brandon respiró profundamente, robándose. «Golpéame con tu mejor golpe, Doc». La máquina cobró vida, y el mundo de Brandon explotó en dolor. Brandon entró y salió de la conciencia, fragmentos de realidad difuminándose como un caleidoscopio, la voz de Ren urgente y concentrada. La era de las máquinas, destellos de piel verde y ojos preocupados cuando finalmente logró volver a la conciencia completa. Lo primero que vio fue el rostro de Ren grabado con preocupación y fatiga. «Bienvenido de nuevo», dijo suavemente, alivio evidente en su voz. Brandon trató de sentarse, pero su cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «Aproximadamente 6 horas», respondió Ren, ayudándolo a sentarse. «El proceso de extracción fue intenso». «¿Funcionó?» La expresión de Ren se iluminó. «Compruébelo usted mismo». Hizo un gesto hacia una pantalla cercana donde una estructura molecular compleja giraba lentamente, incluso para el ojo inexperto de Brandon. Se veía alienígena y hermosa, ¿es eso? Ren sintió emoción, arrastrándose en su voz una versión sintetizada de sus propiedades celulares únicas. «Ya hemos comenzado, animal. Los ensayos y los resultados son prometedores. El virus no parece poder afianzarse». Brandon soltó una risa aliviada. «Así lo hicimos. Encontramos la cura. Estamos cerca». «Ring», advirtió. «Pero aún hay trabajo por hacer y el tiempo se acaba», como si fuera la Q. La estación se estremeció. Las bocinas de advertencia sonaron violentamente y las luces parpadearon siniestramente. «¿Qué demonios fue eso?», exigió Brandon mientras luchaba por ponerse de pie. Ren ya estaba en una consola. Sus dedos volaban sobre los controles. «El virus», dijo con tristeza, «está comprometido». Los sistemas de navegación de la estación estaban siendo arrastrados hacia el pozo de gravedad del planeta. El estómago de Brandon se revolvió. «¿Cuánto tiempo?» «En nuestra trayectoria actual, 2 horas, tal vez menos, antes de que golpeemos la atmósfera». La mente de Brandon corría. Este era el momento de la verdad. Todo dependía de lo que hicieran a continuación. «Está bien», dijo, forzando la calma en su voz. «¿Qué tenemos que hacer para terminar la cura?» «Ren», su labio. Conflicto. Advertencia en sus ojos. La síntesis final. Requiere una cantidad masiva de energía, más de la que los sistemas de laboratorio pueden producir de manera segura. Pero Ren continuó. «De mala gana. Si redirigimos la energía del soporte vital y la gravedad artificial, podríamos generar suficiente». Brandon asintió con tristeza. «Hazlo, Brandon». Ren protestó. «Si hacemos esto, estaremos atrapados aquí sin energía. Significa que no hay manera de llegar a las cápsulas de escape, y si no lo hacemos todos en esta estación mueren de todos modos». «Brandon», respondió él. Se acercó tomando las manos de Ren en las suyas. «Empezamos esto juntos. Lo terminaremos». Juntos, por un largo momento, se quedaron allí con los ojos fijos en ellos. Luego Ren asintió con una feroz determinación, asentándose en sus rasgos juntas. Estuvo de acuerdo cuando Ren comenzó el desvío de energía. Brandon sintió una extraña sensación de calma invadirlo. Lo que sucediera después lo enfrentarían como uno solo. Las luces se atenuaron y la gravedad artificial fluctuó salvajemente,
mientras la energía se desviaba a la cámara de síntesis. Brandon observó con asombro cómo la cura comenzó a tomar forma. Un vórtice giratorio de luz y materia está funcionando. Ren gritó sobre el rugido de los sistemas sobrecargados. Brandon sonrió emocionado corriendo a través de él. Lo iban a hacer. Iban a salvar a todos. Entonces, con un crujido ensordecedor, todo se volvió oscuro. Oscuridad envolvió el laboratorio, acentuada solo por el extraño resplandor rojo de la iluminación de emergencia. El corazón de Brandon latía con fuerza en su pecho mientras buscaba a ciegas y trataba de orientarse. Ren llamó. El pánico se apoderó de su voz. Rin, ¿dónde estás? Una mano cálida agarró su brazo y sintió la presencia de Ren a su lado. Estoy aquí, dijo su voz firme a pesar del caos. La subida de tensión debe haber sobrecargado los sistemas principales, como para subrayar sus palabras. La estación se estremeció violentamente, desequilibrándolos a ambos. Brandon atrapó a Ren. Acercándola para estabilizarlos por un momento, se aferraron el uno al otro en la oscuridad, el calor de sus cuerpos. Un fuerte contraste con el aire que se enfriaba rápidamente. Por favor, dime la cura sintetizada, antes de que todo se oscureciera. Brandon murmuró. Ren se apartó moviéndose hacia lo que Brandon asumió que era una consola. Escuchó el rápido golpeteo de teclas seguido de un gruñido frustrado. No puedo acceder a la computadora principal, dijo Ren con voz tensa. Por la frustración. Necesitamos llegar al núcleo central. Es el único lugar con suficiente energía de respaldo para completar la síntesis y distribuir la cura. La mente de Brandon corría tratando de recordar detalles de la historia que había escuchado hace tanto tiempo. El núcleo central, ahí es donde se originó el virus, ¿no es así? Sí, Ren confirmó que también es el área más infectada de la estación. Si vamos allí puede que no logremos salir, Brandon. Terminó sombríamente, pero si no lo hacemos todos mueren de todos modos. La mano de Ren encontró la suya en la oscuridad apretándose fuertemente. Ella preguntó con voz suave pero determinada. Brandon se apretó de nuevo. Se movieron a través de los pasillos oscuros de la estación guiados solo por la débil iluminación de emergencia y el conocimiento de Ren del diseño. El aire se hizo más espeso a medida que descendían llenos de un humo acre que quemó los pulmones de Brandon. El virus, explicó Ren entre toses, está descomponiendo la infraestructura de la estación a nivel molecular. Como llegaron a la entrada del núcleo central, a Brandon se le heló la sangre. Las enormes puertas blindadas estaban deformadas y retorcidas, como si algo hubiera intentado abrirse paso desde el otro lado. Bueno, eso no es nada siniestro, bromeó tratando de ocultar su miedo con humor. Ren le lanzó una mirada que era a partes iguales exasperación y cariño. Tu ritmo para los chistes es impecable como siempre. Hola. El humor de Gallows es una tradición humana honrada por Tim, replicó Brandon mientras se acercaban a las puertas destrozadas. Se necesitó su fuerza combinada para abrir un hueco lo suficientemente ancho para pasar mientras entraban al núcleo central. Brandon se quedó boquiabierto con asombro y horror. La enorme cámara era un paisaje de pesadilla de metal retorcido y crecimiento orgánico pulsante. Zarcillos de lo que parecían circuitos vivos serpenteaban por cada superficie, brillando con una luz malsana. En el centro de todo había una enorme columna de energía arremolinada. El núcleo de energía de la estación ahora está corrompido por el virus. Dios mío, Brandon. Respiró como si fuera algo de una pesadilla Lovecraftiana. Ren ya se estaba moviendo hacia un banco de terminales que aún funcionaban. «No tenemos mucho tiempo», gritó por encima del hombro. «La órbita de la estación está decayendo rápidamente. Necesitamos sintetizar y distribuir la cura antes de que lleguemos a la atmósfera». Brandon se unió a ella en la consola. Sus ojos se movían nerviosamente hacia la masa retorcida de maquinaria infectada que los rodeaba. «Solo dime qué necesitas que haga durante los siguientes frenéticos minutos». Trabajaron en perfecta sincronía el conocimiento de Brandon de la trama de la historia combinado con la experiencia científica de Ren. Mientras corrían contra el tiempo, el núcleo infectado pulsaba. Siniestramente zarcillos de energía corrupta, atacando a intervalos aleatorios casi. Allí Ren murmuró sus dedos volando sobre la interfaz holográfica.
Solo necesitamos unos minutos más para completar la síntesis. Un violento temblor sacudió la estación casi tirándolos al suelo. Las bocinas de advertencia sonaron y una voz computarizada anunció: advertencia, entrada atmosférica inminente. Todo el personal evacúe. Inmediatamente estamos fuera de tiempo. Brandon dijo sombríamente. Miró el núcleo pulsante, una idea loca formándose en su mente. La cura es la clave para mi estructura celular única, ¿verdad? Los ojos de Ren se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando Brandon. No, es demasiado peligroso. No sabemos qué te haría la exposición directa al núcleo infectado. Brandon logró esbozar una sonrisa torcida. Oye, soy el tipo que ni siquiera debería existir en esta realidad. Recuerda, tal vez eso es exactamente lo que necesitamos antes de que Ren pudiera protestar. Mas Brandon corrió hacia el núcleo corrupto, escuchó a Ren gritar su nombre, pero fue ahogado por el rugido de energía mientras hundía sus manos en el vórtice giratorio, un dolor como nunca antes había experimentado. Recorrió su cuerpo. Brandon sintió como si lo estuvieran desgarrando y rehaciendo a nivel molecular. Visiones destellaron ante sus ojos. Destellos de otras realidades, otras versiones de él mismo y Ren, y de repente entendió con lo último de su fuerza. Brandon se liberó del núcleo, tambaleándose hacia atrás, hacia Ren. «Hazlo», jadeó. «Inicia la distribución de la cura». Ahora Ren dudó solo por un latido antes de volverse hacia la consola mientras activaba la secuencia. El núcleo infectado comenzó a latir con una nueva energía. Ondas de luz purificadora irradiaron hacia afuera lavando la maquinaria corrupta ante sus ojos. El crecimiento de pesadilla comenzó a retroceder. Los sistemas de la estación volvieron a la vida uno por uno. Brandon sintió una ola de alivio, inundarlo rápidamente seguido de agotamiento. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Brandon Ren estaba a su lado en un instante, acunando su cabeza en su regazo. «Quédate conmigo, por favor», él logró esbozar una débil sonrisa alcanzando para tocar su rostro. «Hey, cosa verde, lo logramos». Ren dejó escapar una risa ahogada, lágrimas brillando en sus ojos. «Sí lo hicimos». Imposible, humano, imprudente. Mientras la estación se estabilizaba a su alrededor, Brandon sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse. Pero antes de que la oscuridad se lo llevara, tuvo un último momento de claridad. «Sé por qué estoy aquí», susurró. ¿Por qué sabía la historia Ren? Se acercó más. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué quieres decir con que es un bucle?», Brandon murmuró. «No soy de otra dimensión. Soy del futuro, nuestro futuro. Regresé para asegurarme de que lo hiciéramos bien esta vez y con eso». Brandon se deslizó en la inconsciencia dejando a Ren aturdido para reflexionar sobre las implicaciones de sus palabras. Brandon se despertó con el suave pitido del equipo médico, y la suave presión de una mano que sostenía la suya parpadeó lentamente, concentrándose en el rostro de Ren flotando sobre él. «Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos», dijo suavemente. Alivio evidente en su voz. Brandon gimió cada músculo de su cuerpo dolorido. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «3 días», respondió Ren. «Nos tuviste preocupados por un tiempo». Mientras la mente de Brandon se aclaraba, los recuerdos de lo que había sucedido volvieron a inundarlo. Se sentó abruptamente haciendo una mueca. Ante el movimiento la estación, el virus Ren lo empujó suavemente hacia abajo con facilidad. Ahí, héroe, todo está bajo control. La cura funcionó. El virus ha sido completamente erradicado de los sistemas de la estación. Brandon dejó escapar un suspiro de alivio, hundiéndose de nuevo en las almohadas, y la tripulación se dio cuenta de Ren lo rescató. Hubo algunas lesiones, pero ninguna fatalidad. Gracias a ti, un silencio cómodo cayó entre ellos, roto solo por el suave zumbido del equipo médico. Brandon estudió el rostro de Ren, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. «Parece que también necesita descansar un poco, doctor», dijo suavemente. Ren sonrió. «Riley, dormiré cuando esté seguro de que no vas a desaparecer de nuevo». Brandon frunció el ceño de nuevo. La expresión de Ren se volvió seria. «Brandon, ¿qué es lo último que recuerdas antes de despertar aquí?» Cerró los ojos, concentrando la cámara del núcleo, distribuyendo la cura, y luego
Se detuvo en un revoltijo de recuerdos fragmentados y pensamientos a medio formar arremolinándose en su mente. Dijiste algo. Sobre un bucle Ren incitó sobre ser del futuro. Los ojos de Brandon se abrieron de golpe. Recuerdo que era como si pudiera ver todas las diferentes posibilidades, todas las formas en que esto podría haber sucedido. Ren se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes intensos. Cuéntame todo, y así lo hizo Brandon. Describió las visiones que había visto cuando tocó el núcleo infectado, vislumbres de líneas temporales alternativas de otras versiones de ellos mismos, enfrentando la misma crisis. Algunas fallaron, en otras tuvieron éxito, pero a un costo terrible. Es como si este no fuera nuestro primer intento, explicó Brandon, luchando por poner los recuerdos fragmentados en palabras. Hemos vivido esto antes de diferentes maneras y cada vez algo salió mal. Así que nosotros, o alguna versión de nosotros, encontramos una manera de enviar mi conciencia de regreso para intentarlo. De nuevo Ren escuchó atentamente, su mente científica claramente trabajando para procesar esta increíble información que explicaría tu conocimiento de los eventos antes de que sucedieran. Tus visiones no eran premoniciones, eran recuerdos. Brandon asintió aliviado. De que ella le creyera. Pero esta vez lo hicimos bien. Rompimos el bucle. La mano de Ren se apretó alrededor de la suya. Lo hicimos juntos, dijo suavemente. Sus ojos se encontraron, y en ese momento toda la tensión y los sentimientos no expresados que se habían estado acumulando entre ellos llegaron a un punto crítico. Brandon alzó la mano ahuecando suavemente el rostro de Ren. Creo que me enamoré de ti 100 veces, murmuró en cada versión de esta historia, el aliento de Ren enganchado, y luego ella. Lo estaba besando, sus labios suaves e insistentes contra los suyos. Brandon la acercó, más profundizando el beso, vertiendo todo el alivio y alegría y emoción reprimida en él. Cuando finalmente se separaron ambos, respirando pesadamente, Ren apoyó su frente contra la de él. Creo que te he estado esperando a través de vidas. Susurró. Las siguientes semanas fueron un torbellino de informes, exámenes médicos e intentos de comprender todas las implicaciones de lo que había sucedido. Brandon se encontró aclamado como un héroe por la tripulación de la estación, muy lejos de la sospecha que había enfrentado al llegar por primera vez. A pesar de todo, Ren estaba a su lado. Su presencia constante, un consuelo ante tanto cambio, mientras trabajaban para documentar y analizar los eventos que rodearon el brote del virus. Su vínculo solo se hizo más fuerte finalmente después de lo que pareció una eternidad de pruebas y preguntas. Se les concedió un momento de respiro. Brandon se encontró de nuevo en la oficina de Ren, el lugar donde su viaje había comenzado. Se siente como una vida atrás, reflexionó pasando su mano por el borde de su escritorio. Ren sonrió moviéndose para pararse a su lado de una manera en que no somos las mismas personas que éramos cuando todo esto comenzó. Brandon se giró para mirarla bebiendo. La vista de ella, incluso después de todo lo que habían pasado, su belleza todavía lo dejaba sin aliento, sin remordimientos. Preguntó. Suavemente la respuesta de Ren fue tirarlo a un beso apasionado. Cuando finalmente se levantaron para tomar aire, ella sonrió traviesamente. Bueno, tal vez uno nunca llegamos a ese examen minucioso que te prometieron. Brandon rió con un sonido alegre. Bueno, doctor, dijo moviendo sus cejas sugestivamente, soy todo tuyo para cualquier prueba que consideres necesaria. Mientras se juntaban una vez más, Brandon se maravilló de los giros del destino que los había traído a este punto. No sabía qué deparaba el futuro o si había más desafíos esperándolos a través de las estrellas, pero sabía que lo que viniera después lo enfrentarían. Juntos, en esta realidad, en esta versión de su historia, finalmente lo habían hecho bien, y Brandon tenía la intención de aprovechar al máximo cada momento, el final, o tal vez solo el comienzo. Bueno, queridos oyentes, han llegado al final de nuestra montaña rusa cósmica. Felicitaciones por sobrevivir a los bucles temporales del virus alienígena y la suficiente tensión sexual para alimentar un pequeño sistema estelar. Si se sienten un poco mareados, no se preocupen. Esos son solo los efectos residuales de los viajes interdimensionales, o tal vez sea el cuestionable sustituto del café de los jardines de hongos de Zeta.
De cualquier manera, les recomendaría no operar maquinaria pesada durante las próximas horas. Sé lo que están pensando. ¿Es este realmente el final? ¿Brandon y Ren vivirán felices para siempre? ¿Descubrirán usos aún más creativos para el equipo médico alienígena? Bueno, mis amigos, eso depende de su imaginación. Solo recuerden lo que sucede en una estación médica alienígena y se queda en una estación médica alienígena a menos que involucre un virus altamente contagioso que deforma la realidad, entonces todas las apuestas están canceladas. Si esta historia nos ha enseñado algo, es que el amor realmente no conoce límites, ni siquiera los límites del espacio-tiempo o la compatibilidad biológica básica. Así que la próxima vez que se sientan deprimidos por sus perspectivas de citas, solo recuerden que en algún lugar allá afuera hay un extraterrestre de piel verde, que podría encontrar tus peculiaridades humanas irresistiblemente encantadoras y, oye, si alguna vez te encuentras inexplicablemente transportado a la trama de una historia de ciencia ficción que recuerdas vagamente, déjate llevar. Quién sabe, podrías salvar una estación espacial, romper un bucle temporal y conseguir a la chica o chico extraterrestre o entidad extraterrestre no binaria de tu elección. Solo trata de no pensar demasiado en las paradojas involucradas. De esa manera se encuentra la locura y probablemente una secuela. Así que hasta nuestra próxima aventura improbable a través del cosmos, ten tu toalla a mano, tu traductor universal cargado y tu mente abierta a las infinitas posibilidades del universo, y recuerda que en el espacio nadie puede oírte hacer terribles juegos de palabras entre especies. Pero eso no debería impedirte intentarlo.